Bueno, mi pregunta para ti hoy es, últimamente has sentido mucha tristeza, últimamente has sentido como que el sufrimiento nunca se acaba, o que quisieras escapar de esas situaciones difíciles que vives, y te preguntas una y otra vez, hasta cuándo no aguanto más, hasta cuándo, Señor. Tú sabes que el llanto, el sufrimiento, esas situaciones difíciles, esa tristeza, todo eso que estás viviendo tiene un fin. No, no es para siempre. Llega un momento en que todo eso va a tener un fin, todo llanto, toda angustia, toda tristeza, toda preocupación, todo sufrimiento se acabará. Yes. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, Apocalipsis 21, 4 dice, Él enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y la nueva versión viviente dice, Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Óyeme, va a llegar un momento que ya no habrá sufrimiento, ni tristeza, ni nada de esto. Tú que te preguntas, ¿hasta cuándo voy a vivir de esta manera? ¿Hasta cuándo voy a sufrir? ¿Hasta cuándo voy a vivir en dolor y en llanto? ¿Hasta cuándo? ¿Tú que quieres huirte del dolor? Oye, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, las preocupaciones son parte de esta naturaleza humana, son parte de nuestra carne, de nuestra alma. Y todos lo hemos experimentado de alguna manera o de otra manera. Todos, los humanos, hemos experimentado esos sentimientos, esas emociones. Y el problema no es que lo experimentes, todos lo hacemos. El problema es que te quedes ahí, que no te salgas de ahí. Y por eso es que hoy quiero que analicemos y que comprendamos y reflexionamos, que tú reflexiones acerca de esta escritura para comprender que en esta vida, mientras estés aquí, vas a vivir dolor, sufrimiento, tristeza, pero es qué tipo de dolor estás viviendo, qué tipo de dolor, o si te quedas en el dolor o sales del dolor. También yo quiero que reflexionemos acerca del rey David, ¿sí? Un hombre también como tú y como yo, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que pasó muchas necesidades, muchas calamidades, muchas situaciones significativas en su vida, y él se mantuvo fiel, se mantuvo adelante y se mantuvo con fuerzas. O sea que David, el rey David, no solo pasó una cantidad significativa de tiempo, mucho tiempo corriendo, huyendo del rey Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl lo perseguía. Saúl quería matarlo. Y David tenía que estar corriendo para poder salvar su vida. Antes de que él se convirtiera en rey, claro, eso pasó. Pero él pasó mucho tiempo escondiéndose. Imagínate tú que tú te tengas que esconder de alguien todo el tiempo. Y al final el rey David, él terminó huyendo también hasta de su propio hijo. Hasta de su propio hijo. Tú que te preguntas, ay, pero mi familia me hace esto, pero mi familia son los primeros, pero mis hijos. Muchas veces estas cosas van a pasar. De quien menos tú te esperas, vas a tener que esconderte o huir, o a veces hay cosas que no le puedes decir, o hay cosas que van a pasar que no esperabas. Entonces, mientras Saúl estaba buscando a David para matarlo, para tomarle la vida, entonces en ese mismo tiempo, Absalón, el hijo de David, estaba actuando a escondida de su papá para arrebatarle el reino de las manos de David, porque David era el rey, haciendo promesas engañosas a las personas, besos conspiradores, hablando con las personas para robarle el corazón. Y eso después, si tú quieres, cuando estés más tranquila, puedes buscarlo en 2 de Samuel capítulo 15, versículo 6. 2 de Samuel 15, 6 dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. ¿Y quién es Absalón? El hijo de David. Y en 2 de Samuel capítulo 15, 13 dice, y no pasó mucho tiempo antes que David recibiera la noticia de que su reino se estaba desmoronando ante sus propios ojos. Su reino se estaba desmoronando ante sus propios ojos. Wow. Muchas veces sientes que hay cosas en tu vida que se están desmoronando, que se están acabando, que ya no existen igual. David pasó por esto. David vivió situaciones desesperantes. David vivió situaciones peligrosas. David tuvo que huir, tuvo que escapar por su vida.
Muchas veces llorando, pero avanzaba, se levantaba. Muchas veces no es que llores ni que te caigas, sino que te levantes. Muchas veces no es que llores ni que esté pasando situaciones dolorosas, sino que no te quedes en ese lugar. David siguió avanzando. Siguió corriendo por su vida. Y así mismo lo hizo Jesús. Cuando estaba en el Getsemaní, ¿qué dice la palabra? Que ahí lloró Jesús. En el Calvario murió por ti y por mí. En ese momento, en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, ahí también lo hizo David en ese lugar. Una ruta de escape cogió David en ese momento cuando Saúl estaba detrás de él para huir por su vida, para escapar. Y luego, muchos años después, Jesús en el Getsemaní también lloró porque se acercaba el tiempo en que lo iban a matar. Oye, son historias grandes las dos. Primero, David huyendo por su vida, escapando porque Saúl estaba atrás de él. Y segundo, su hijo estaba robándole el reino y todo se estaba desmoronando. Y la otra historia, Jesús. Jesús para dar su vida por ti y por mí. Y todo esto por amor a ti, por amor a mí. Muchas veces tú piensas que tus problemas son más grandes que la de todo el mundo. O a veces piensas que nadie ha pasado las cosas que tú has pasado y que lo tuyo es lo peor. Y cuando tú te pones a escuchar a otras personas, tú misma reflexionas y tú dices, pero lo mío no es tan grande. Pero mis hijos no son tan malos. Pero mi esposo no es tan malo. Y empiezas a ver que lo tuyo no es tan grande. Muchas veces nosotros somos propensos a desviarnos de la fe. Somos propensos a no pensar y a no sentir y a no recordar la fortaleza que viene de Dios cuando nos aferramos a Él. Y eso que David era rey. Era rey y alguien, su hijo, alguien cercano, le quiso robar su reino y se estaba desmoronando. Entonces, luego, esta historia le estoy comparando, haciendo la comparación para que veas que no importa el cargo ni el título que tengas, no importa, vas a vivir situaciones difíciles en la vida mientras estés en esta tierra. Vas a enfrentar muchas veces peligros, situaciones grandes. Pero qué bonito que en medio de todo esto tú puedas recordar que Jesús está contigo hasta en estos momentos difíciles. En la angustia, en la tribulación, en el dolor, que Él está contigo. Hubo un momento en que Jesús, en ese momento difícil en el Getsemaní, Él se lamentó en Marcos capítulo 14, versículo 34. E inclusive Él dijo, me invade la angustia, que me siento morir. Hay momentos que tú vas a decir, me siento morir. Me siento que la angustia me invade, me siento que no puedo más, me siento que esto es mucho. ¿Ya? Porque en el alma uno lo siente mucho, las emociones se sienten grandemente. Y te lo voy a leer para que lo recuerdes. Marcos 14, 34, 36 dice. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaros aquí, velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Óyeme. Él le pidió a los discípulos, oye, quédense aquí y vigilen, quédense aquí y oren. Y se adelantó un poquito más adelante y empezó a orar con su Padre Celestial, diciéndole, Señor, si es posible, haz que pase esta copa de mí. Yo sé que todo es posible para ti, pero si es tu voluntad, no la mía. Señor, no me hagas beber este trago amargo, pero que sea tu voluntad, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Óyeme, en cada oración que nosotros levantamos en la presencia de Dios, que podamos decir, Señor, estoy pasando por esta situación, pero que no sea mi voluntad, sea tu voluntad. Que sea tu voluntad. En esos momentos el pueblo se estaba volviendo contra Jesús. Para el rey, Jesús no estaba cumpliendo con las expectativas. ¿Qué querían? Matarlo. Cuando uno piensa en ese momento de Jesús, en ese Getsemaní, que hasta esa canción triste, cuando tú recuerdas ese momento de dolor y de llanto, Getsemaní, allí lloró Jesús, ahí se sentó Jesús en ese jardín para pedirle a su Padre que, si fuera posible, que hiciera su voluntad y que le dejara pasar esa copa. Allí, en ese momento, en ese jardín, su corazón se abrumó. Allí, en ese momento, Jesús se dio cuenta de que se estaba acercando el momento. Pero él sabía que
quería escapar, pero que sea la voluntad de Dios. Si fuera por él, lo hubiera hecho, pero después dijo, no, que no sea mi voluntad. Señor, que sea tu voluntad. Él estaba esperando la voluntad de Dios para tomar la decisión. Pero ya la decisión estaba tomada. Él sabía. También él podía haber decidido no hacerlo. Él podía haber escapado de esto. Él podía haber huido, como hizo David muchas veces. Jesús podía salvarse a sí mismo y decir, no, yo no voy a morir por este pueblo, yo no voy a morir por este mundo. ¿Y por qué no? Se lo merecen. A veces tú has dicho eso, no se lo merecen, no. Pero ¿qué hizo Jesús? Él se quedó para cumplir su misión, para salvarte a ti y a mí. ¿Qué sientes cuando piensas en esto? ¿Qué sientes cuando piensas lo que Jesús hizo? A pesar de que él sintió miedo en ese momento, sintió dolor, sintió que, wow, no quiero hacerlo, pero quiero hacer la voluntad de Dios. Jesús se vio obligado a quedarse en ese momento para así cumplir con su propósito, su misión y obedecer a Dios. Y él terminó esa oración en ese día. Y esa oración, cuando él estuvo en la presencia de su Padre Jesús, la terminó con estas palabras bien estremecedoras. Palabras que nos recuerdan cada día en nuestras oraciones, en las situaciones que estemos viviendo, de que qué bonito poder contar con Dios y entregarle todas las cosas a Él para que sea su voluntad, no nuestras voluntades, no lo que yo quiera. Es oír esta palabra de Jesús en ese momento de miedo, de temor, de dolor. Yo creo que hacen temblar hasta los demonios. Yo creo que estas palabras sacuden hasta el infierno. Esta palabra cuando tú la dices en tus oraciones, Señor, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad en mi vida, Señor. Que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Eso está en Marcos capítulo 14, versículo 36. En la Nueva Versión Internacional dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, más no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. ¿Tú has dicho esa oración? ¿Has dicho esas palabras en tus oraciones? Cuando tú dices esta palabra, como Jesús lo hizo en este momento, es someterte por completo al plan de Dios para tu vida. Es someterte completamente, rendir todo a Dios. Cuando digo rendir, es que no sea tu voluntad, sino lo que Dios quiera. Es aceptar lo que esté pasando en este momento, aunque no lo quieras. Rendir la voluntad a Dios, a lo que Él quiera. Pero al final Jesús sabía que el plan de Dios, al final, era mejor que cualquier otro plan. Yo no sé si tú sabes que el plan de Dios para tu vida es mucho mejor que el tuyo. Aunque no lo entiendas en este momento, aunque sientas que es difícil, pero Dios no te da carga que tú no puedas llevar. Y Jesús, sí, ese fue el único rey que cumplió perfectamente, a cabalidad, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en todo lo que hizo en esta tierra. Muchas veces recordamos también que al rey David se menciona como un hombre con el corazón conforme a Dios. Un hombre que quiso hacer la voluntad de Dios. Y estos dos hombres, si tú te pones a comparar y a ver la diferencia entre uno y otro en cuanto a hacer la voluntad de Dios y en cuanto a ser perseguidos, en cuanto a sufrir situaciones difíciles, en cuanto a llorar. Los dos lloraron en el Monte de los Olivos. David lloró por la traición y la pérdida de su hijo, por la pérdida que enfrentaba también del reino, por las cosas que le estaban afectando. Lloró. Y Jesús también lloró en el Monte de los Olivos. Lloró por las cosas que venían. Lloró, sintió que su padre lo había abandonado en ese momento. También vemos cómo David tuvo que escapar, tuvo que correr para que Saúl no lo matara. Tuvo que orar a su Padre Celestial. Hay momentos de dolor que tienes que ponerte en la presencia de Dios y orar. Y rendirte a Él. En esos momentos de quebrantamiento, de tristeza. Entonces, quiero que tú reflexiones acerca de esto. Yo quiero que tú reflexiones de que mientras estemos en esta tierra van a haber situaciones que vas a pasar, van a haber momentos difíciles que van a vivir. Podrías tal vez identificarte con David que lloró o con Jesús que lloró un momento amargo. Y mientras estemos en esta tierra vamos a vivir
En un mundo quebrantado, en un mundo donde vamos a pasar situaciones difíciles, pérdida de personas queridas, el dolor, la muerte, la traición de tal vez de alguien cercano que confiabas, de un amigo, de un familiar que te traicionó, lo vas a vivir, angustia, tal vez ruptura en tus relaciones. Pero sobre todas estas cosas que tal vez estés viviendo, yo quiero que tú recuerdes que Jesús también lloró, que Jesús también sabe lo que es sentir dolor. Y como Él sabe lo que es sentir dolor, a Él le duele también cuando tú sufres. Y es hermoso saber que hay un camino para que en un día estemos en su reino y que ya ahí no haya más llanto, más tristeza, más dolor. Que ese dolor, ese sufrimiento, eso que estás pasando va a llegar un momento que va a acabar. Que te aferre a esa palabra. De que ya habrá un momento que Él enjugará toda lágrima de tus ojos. De que ya no habrá más muerte, que no habrá más llanto, más dolor. Y que todas las cosas que estás viviendo van a pasar. Que ese dolor, ese sufrimiento, esa situación no va a estar para siempre en tu vida. Dios tiene el poder de quitarte ese dolor que estás viviendo, ese sufrimiento, esa situación que no te gusta. Recuerda que Dios puede hacer todo posible para ti. Él puede llevarse tu problema, tu dolor y la situación que estás viviendo. Pero ¿qué tú haces cuando Él no lo hace? ¿Te quejas de que Él no te escucha? ¿Te quejas de que Dios se ha olvidado de ti? ¿O espera pacientemente y haces como hizo Jesús? Señor, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Y ahí entregarte a su amor, a su plan perfecto para tu vida. Aunque Dios no te quite ese dolor que estás viviendo, hoy Él quiere darte consuelo. Hoy Él quiere darte esperanza. Hoy Dios quiere que sientas paz en su presencia y en su amor. Hoy Dios quiere que tú recuerdes que Él estará contigo hasta el fin del mundo y que todas esas cosas pasarán, que el cielo y la tierra pasarán, pero al final lo que no va a pasar es la palabra de Dios. De que ese día llegará de donde Dios va a enjugar tus lágrimas, tu dolor, que Dios va a secar tus ojos y ya no vas a sentir ese dolor ni esas cosas que estás viviendo. Yo quiero que tú ores conmigo en esta hora. Señor, gracias por tu amor y por librarme del dolor y del sufrimiento. Gracias por estar conmigo en medio del temor, la culpabilidad, la inferioridad, el odio, la culpabilidad y todas las cosas, Señor, que pueda estar viviendo. Gracias porque en medio del miedo y del dolor y del temor me ofreces tu libertad. Gracias porque has estado conmigo siempre. Y no tengo cómo agradecerte por haberme amado tanto. No tengo cómo agradecerte lo suficiente porque te has quedado conmigo, porque siempre estás ahí en medio de mi dolor y mi sufrimiento. Señor, entender la verdad de tu sacrificio, de que también lloraste, de que también te sentiste solo. Mueve mi corazón y saber que tú sabes lo que yo siento, que tú sabes lo que estoy viviendo, que no te hace el ignorante a lo que estoy pasando. Gracias, Señor, por mantenerte fiel, porque tú eres fiel. Si exististe, somos fiel. Gracias por la esperanza que me das todos los días de levantarme y saber viviendo que todo un día esto acabará, de que todo pasará, de que no habrá llanto ni dolor y que siempre, Señor, puedo contar contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar aquí. Déjame saber en los comentarios cómo te sentiste después de esta oración. O si no, envíame un email a olacasanchez@gmail.com. Y si quieres escuchar todas mis reflexiones y devoción, puedes ir a mi canal de YouTube o a mi página web kerensanchez.com y ahí suscribirte para que puedas también escuchar todos los devocionales que hemos impartido durante estos años. Bendiciones, hasta la próxima. Contra todo pronóstico.